Buenas tardes, profe. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, en realidad. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Estoy compartiendo, sí, sí, sí. Disculpen la tardanza porque se puso a actualizar el sistema. Entonces lo actualicé y tarda un poquito. La seguridad ante todo. Lo último que hicimos era eso, creo, ¿no? La búsqueda. Veamos acá. ¿Qué tal Aarón? ¿Qué tal Mariano? Exe, Bambi. Ahí está la búsqueda. Uy, Me falta esto acá, que yo estoy todavía trayendo los datos de memoria. Salvo el autor que hice en clase, lo demás. ¿Pudieron hacer que cargue la editorial de los géneros? Creo que sí, ¿no? Me habían mostrado algo. Sí, profe. Faltaría también cargar acá bien los datos, pero eso vamos a hacer unos cambios después. Vamos a ver. Creo que el más sencillo de hacer acá es el eliminar, el borrar. ¿Por qué? Porque para el nuevo y el editar yo tengo que abrir el diálogo, tener los géneros editoriales de autores, validar esos campos y al guardar hay que validar o cancelar, ¿no? Ya para el borrar, yo voy a hacer clic en borrar y me va a mostrar una advertencia. Y si yo confirmo, se lo borra. Es más directo el borrar, es más sencillo de hacer de todas las operaciones del CRUD. Es la más peligrosa también, pero es la más sencilla de hacer. Así que vamos a hacer el borrar primero, ¿les parece? Profe, yo ya quería hacer el agregar. Tranquilos, dejémoslo más largo para el viernes. Vamos a hacerlo más cortito ahora. Para borrar, yo primero tengo que agregar al repositorio de libros. Yo tengo que implementar el método faltante, borrar por ID. ¿Con qué sentencia yo trabajaría para implementar el método borrar por ID? CRI, CRI. ¿Cuál era, chicos? Así ponga ese silencio incómodo. Yo no sé si estoy solo acá. ¿Se me escucha, chicos? Sí, sí, sí. ¿Cuál sentencia yo usaría para el borrado? Obviamente voy a necesitar conectarme a la base de datos, la sincroconexión. Me conecto a la base de datos.
Voy a crear la sentencia. Ahí ya les di la respuesta. El delete. Si miramos nuestros apuntes. Profe, pero no nos dé apuntes. Sí que le di. El propio script de agenda es un apunte. Acá arriba tenemos los tipos de sentencias SQL. Y entre las sentencias, los tipos, están las DML, que son las de manipulación, y tenemos el delete, donde ya hicimos unos casos. A ver, tendríamos alguno que otro ejemplo, ¿no? Creo que hicimos en el de personas el delete. O lo comenté, debe estar comentado por acá. Acá está, miren, delete from ciudades, where ID igual a 3. En algún lado yo sabía que estaba. ¿Cómo yo aplico eso con libros? ¿Cómo sería? Voy a copiar y pegar esto para que vean que es igual. Pero lo único que cambio es ciudades. ¿Qué tiene que haber acá? Libros. Libros. Where ID es igual al ID que envié como parámetro allá arriba. ¿Sí? Preparo la sentencia. Vamos a separar acá. Profe, es muy miércoles. Prepare statement. Conexión. Punto. Prepare statement y paso la sentencia. Ejecuto la sentencia y cierro la conexión. Y chao. No hay que retornar datos. Se podría. No, vamos a dejar así. Lo único que hace es borrar. Chao. Sencillo, ¿no? Mucho más sencillo que los otros, porque acá no hay que recorrer ningún bucle, no hay que crear colecciones de memoria, nada. Si quiero ver que se borró el dato, se va a llamar nuevamente al buscar todos y va a refrescar todos los registros. Hay un par de cosas que cargar todavía los usuarios, los datos acá. Eso vieron la clase, yo pedí que ustedes hagan, ¿no? Eso queda para refinarlo después como ejercicio. Ya tenemos el método implementado en nuestro repositorio. Ahora vamos a nuestra capa de servicio, donde tendríamos que tener, y lo tenemos borrar, no, es el de autor, libro service. Tenemos el borrar por autor y borrar por ID. No sé por qué hice el borrar por autor. Además, acá sería libro, no libro autor, ¿no? Está todo mal acá. Porque pusimos el nombre de la instancia, le pusimos autor y el tipo es libro. Eso pasa por copiar y pegar. Después lo corregiremos. Lo mejor, profe, por el modelo. Por el
Puede ser. Por la interfaz, miren. Acá el libro. Acá tiene que ser libro porque no tiene sentido que el nombre de la instancia sea autor, ¿no? Si es de tipo libro. Ya corregimos, ya que estamos. Corregimos en la interfaz. Y corregimos acá. También. Se edita un libro, se borra un libro. Y acá lo que queremos es borrar el libro por ID. Tenemos ya el repositorio, libro repo. Y vamos a elegir el método borrar por ID, pasando el ID que ya recibimos como parámetro acá. Con esto ya tenemos acceso entonces a nuestro borrar por ID del repositorio. Ya en el controller de libros, observen que la ventana que nos va a llamar el borrado de libro no es el formulario, sino que es la ventana de listado. Así que vamos a tener que ir al controlador de listado, libro list controller. Y vamos al método manejador del botón de borrar. Gracias a Dios ya lo tenemos agregado. Fuimos precavidos, ¿no? Para no perder tiempo. Bien. ¿Qué tenemos que hacer acá, chicos? Primero, déjenme ver si tengo alguna clase de utilidades para abrir ventanas. Yo había agregado, ¿no? Bien. ¿Se acuerdan que agregamos ventana útil? Tenemos un método para abrir diálogo y tenemos un método pedir confirmación. Ese estaría bueno porque vamos a pedir confirmación seguro que desea borrar el registro. ¿Sí? Usaremos ese método entonces. Profe, hace tanto que hicimos eso que ni me acuerdo. Yo tampoco, por eso estoy mirando. Yo tampoco me acordaba mucho. Ya, profe, no sé qué estamos haciendo todavía, no entendí. ¿Qué no entendiste, Mariano? Pregunte. No quédense con las dudas. Si me explica al principio porque estaba arreglando unas cositas. Estamos por borrar un libro. Es la primera operación que vamos a hacer porque la más corta es el borrar. ¿No? El nuevo y el editar haremos el viernes. Entonces, para borrar, yo tengo que ejecutar las consultas de delete, como tenemos acá como ejemplo en el script, el delete. ¿No? ¿Dónde agregamos esa consulta? En el repositorio de libros, donde tenemos el método borrar por ID y tenemos una consulta que es delete from libros, where ID es igual al ID enviado por parámetro. Obviamente que para llegar al repositorio antes yo tengo que pasar por el service, así que tenemos libro service que tiene también un método borrar por ID que nos redirecciona al repositorio del libro en el método correspondiente, borrar por ID.
Ahora, ese método del service, vamos a tener que invocarlo en el controlador de la ventana del listado de libro, que es donde estamos. Donde tenemos el manejador del evento de ese botoncito de borrar que te mostré al principio, donde irá el código que va a pedir la confirmación al usuario. ¿Seguro que querés borrar ese libro? ¿Quedó claro, Mariano? Ahora sí, profe. Bien. Observen entonces que vamos a usar nuestra clase ventana útil para preguntar al usuario si desea borrar el libro. Ventana útil, punto, pedir confirmación. Vamos a hacer una pequeña prueba. Es una pequeña prueba. Todavía no borra nada. Miren. ¿Está seguro de borrar el libro? Me muestra en inglés porque tengo todo en inglés del sistema operativo, pero a ustedes les va a mostrar en español, ¿sí? Si pongo no, no pasa nada. Y si pongo sí, recién tendría que borrar el libro que está seleccionado. Y aparte, observen que si no tengo nada seleccionado, no tienen que preguntar eso. Así que primero de todo voy a verificar si hay algo seleccionado. Así que antes de mostrar esa alerta, yo voy a preguntar si el table de libros es get selection model, get select items, size, es mayor que 0. O sea, tiene que haber un libro seleccionado. Si no hay ningún libro seleccionado en el listado del table view de libros, no me tiene que mostrar eso. ¿Se entiende? Miren, si hago clic en borrar sin tener nada seleccionado, no borra, pero no muestra el mensaje. Pero si selecciono, recién ahí me muestra. Vão caçando. Es más, lo ideal acá sería, si no hay nada seleccionado, mostrar un mensaje al usuario. Seleccionar algo primero. Entonces, si es igual a 0, no tenemos nada para... No tenemos un mensaje. Esos dos mensajes nomás tenemos. No tenemos ningún mensaje de error. ¿Ustedes tienen algún otro? No, profe, eso nomás. Y bueno, vamos a agregar. Vieron que hay cosas todavía. Y bueno, vamos a agregar otros mensajes. Voy a copiar y pegar este y modificarlo. Vamos a poner acá. Vamos a hacer una ventanita que es para mostrar información. En lugar de confirmation, information. Y el tipo de botón va a haber uno solo, ¿no?
Y no va a ser sí y no, sino que vamos a poner el botón de aceptar, que es OK. No vamos a tener que responder ningún booleano acá, no va a ser verdad. Va a ser mostrar solamente un mensaje, así que quitamos toda verificación. Y no retornaría boolean, sino que no retornaría nada. Sería void. Con esto ya podemos mostrar una información. Vamos a probar. Ventana útil. Punto. Mostrar info. Primero, vamos a ver, no hay registros seleccionados. No hay registros seleccionados. De esa forma, si no tengo ninguna fila seleccionada y hago clic en borrar, me muestra que no hay registros seleccionados para borrar, ¿no? Azulcito, vamos a poner rojo. No hay registros para borrar. Podemos personalizar ese mensaje, además vamos a crear otro. Ese a mostrar info, vamos a hacer copiar y pegar eso. Lo copiamos y lo pegamos, no me está corrigiendo la indentación. Copiamos y pegamos y vamos a crear otro que es mostrar error. Lo único que va a cambiar es el tipo de mensaje. En lugar de información sería error. Entonces acá, en lugar de mostrar info, se mostraría error. Estamos abriendo un paquete de Mercado Libre. Observen. Si hago clic en borrar sin seleccionar nada, me muestra error, no hay registro seleccionado para borrar. Ahora, si selecciono uno y hago clic en borrar, ¿está seguro de borrar el libro? ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora hay que alterar la lista después de borrar. Después hay que borrar el libro. Además, acá vieron que una confirmación es algo muy light. El borrado del libro tendría que ser una advertencia, ¿no? ¿Vieron el típico mensaje amarillo diciendo, tened cuidado? Uno en rojo sería mejor, profe. Me parece que va a explotar la computadora, entonces uno ya la piensa dos veces antes de borrar. No, lo que pasa es que el rojo es para errores directamente. Vamos a mostrar el de advertencia, diciendo que hay peligro. Pero yo que si uno ve algo en amarillo dice, le borro igual, pero si hay algo más fuerte, uno Y no tendría que borrar. Vamos a poner el amarillo, después ustedes agreguen el que quieran. Yo voy a usar el amarillo. Acá tenemos el pedir confirmación, le copio y pego porque el amarillo va a cambiar el tipo. En lugar de confirmation va a ser warning. Pero todo lo demás va a ser parecido. Y acá mostrar advertencia. Ese va a llamarse mostrar advertencia. Entonces acá, en lugar de pedir confirmación, sería mostrar advertencia.
Y ese mensaje yo voy a cambiar. Ningún libro seleccionado para borrar. Vamos a hacerlo bien personalizado. Borrar sin seleccionar nada. No hay ningún libro seleccionado para borrar. Si selecciono uno y doy a borrar, está seguro de borrar el libro y ya me muestra el símbolo de advertencia, ¿no? Y, bueno, y ahí tienen, chicos, miren, bastantes ventanitas como para mostrar, ¿no? Con eso ya somos Gardeles. Chao. Entonces, volviendo acá. Si no hay nada seleccionado, advierta al usuario que se olvidó de seleccionar. Y si no, primero les pido confirmación. Acá vamos a tener que agregar llaves porque va a tener más de una línea, ¿no? Observen que mostrar advertencia nos retorna boolean. ¿Qué sería boolean? ¿Verdadero o falso? Entonces podemos verificar acá si esto retorna verdadero, ¿qué tendría que hacer? Obtener el ID del libro para enviar como parámetro al método de borrar, y ese ID está en la fila seleccionada get selection model. Ahí está. Get selected item, que retorna un solo libro, que es el que está seleccionado. Y al ser un objeto libro, observen que me permite acceder a sus distintos atributos. El que quiero es el ID, el ID. Accedo al libro service, punto, borrar por ID, pasando ese ID. Y vuelvo a cargar los datos para refrescar los datos, ahora sin el libro que fue borrado. Vamos a probar esto. Voy a borrar, por ejemplo, programación en C. Le doy a borrar. Si yo digo que no, no hace nada. Pero si yo digo que sí, observen que lo borró, pero me volvió a cargar los datos sin borrar los anteriores. Si yo refresco con ese botoncito, miren lo que pasa. Fue borrado el libro de C. Pero gráficamente nomás se renderizó mal. Así que acá, antes de cargar los datos, yo tengo que limpiar el table view. Punto clear. Get items. Punto clear. Y recién cargar los datos nuevos, que serían los datos sin el libro borrado. Voy a borrar el primero, análisis estructural moderno. Le doy a borrar, confirmo y chao. El único que queda es el Señor de los Anillos. Si voy a mi base de datos y hago el select de libros, vamos a hacer acá.
No, acá está, mire. El único que está es el Señor de los Anillos. Así que, efectivamente, el libro fue borrado ¿a dónde, chicos? En, Base de datos. en la base de datos. El libro fue borrado en la propia base de datos. Pero no era, profe, que eso no tenía que pasar. ¿Y por qué no? No es que tenía que haber un registro o algo así guardado de por si las dudas. Y depende. Yo les había explicado si este libro estaba en un historial de ventas, por ejemplo, yo podría agregar un campo que lo desactive nada más. Pero en ese caso, ¿yo tengo un historial de ventas? No. No. Así que puedo borrarlo nomás. ¿Entendés? Hay casos, sí, que no vamos a borrar los registros, usaremos el borrado lógico nada más, ¿sí? Pero en ese caso hicimos un borrado físico. Aparte, chicos, esto acá es un ejemplo didáctico. Ustedes tienen que saber borrar registros, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No, profe. No, profe. Profe, ¿puede pasar las capturas después? Sí, sí, sí. O Estoy grabando, del... estoy grabando, Ah, listo, listo, con eso no te alcanza. estoy grabando. Una cosita más que les quiero... Vamos a recrear la base de datos porque estamos prácticamente sin libros, ¿no? Voy a recrearla de nuevo. Ahí está. Ese es lo bueno de tener el script. Ahora si refresco, ya carga todos. Tenemos el script. Vieron que nosotros estamos concatenando. Una cosa que me di cuenta acá, mirando el libro repository. Nosotros concatenamos acá el ID que se envía como parámetro con la cadena que conforma la consulta SQL. Y eso habremos hecho acá arriba también. Hicimos acá, ¿vieron? Y bueno, en estos dos. Hay una forma mejor. Principalmente, imaginen si quieren buscar por título, por apellido, por nombre, por teléfono, por un montón de campos. Esto va a ser un lío, ¿no? Hacer esta concatenación va a ensuciar mucho el código. Esa es una. La otra son los peligros de la inyección SQL. Ya escucharon hablar de inyección SQL, ¿no? En esta consulta es medio difícil, pero imaginen que yo quiero buscar, por ejemplo, por libros. Imaginen si no estuviera acá ese comodín acá y yo pusiera punto y coma y delete from libros. Podría pasar que se borre todos los libros de la base de datos. En eso consistían los ataques de inyección SQL, que eran muy peligrosos en PHP. Ya habrás escuchado, Alexis. Sí, profe. Por ejemplo, si yo pulso Enter, observen que se va a ejecutar esa consulta, el delete. Vamos a hacer desde el principio, ejecutamos desde el principio. No va a borrar no va a borrar porque va a dar error en la sintaxis. Pero vamos a escribir esto y vamos a escribir delete from libros y le doy enter. No me está mostrando acá, ¿no? Prueben ustedes, pero tendría que mostrar acá la salida de la consulta. El otro día me mostraba, ¿se acuerdan? Los errores, la salida, todo. Bueno,
no importa. Lo que pasa es que se puede llegar a escribir sentencias de SQL que se concatenan con su búsqueda y podrían llegar a realizar un ataque de inyección SQL a su código, ¿sí? Acá no me está mostrando porque está medio bugueado mi consola, ¿no? Me queda acá nomás. Para evitar esos ataques, yo puedo reformular esa consulta utilizando el pase de parámetros con JDBC. Así que voy a comentar esto. Comento. Esa es la forma insegura. ¿Sí? Y voy a pegar y modificar esa consulta. En lugar de pasar el parámetro criterio, yo voy a poner una interrogación. ¿Estamos? Pero, profe, ¿cómo yo sé que esa interrogación va a ser el parámetro criterio que está enviando allá? A través de nuestro prepare statement, de este objeto. Antes de ejecutar la consulta, yo voy a pasar el parámetro de la consulta. Set parámetro, no, set string. Set string y observen que nos pide el ID del parámetro, que es el número de posición de la interrogación. En ese caso hay uno solo, ¿no? Hay uno solo. Y el siguiente es la cadena de la búsqueda, que es el criterio que está acá arriba. Así que acá, en lugar de 0, va a ser 1. Empieza de 1. No es como los arreglos. Esa segunda forma es la forma segura. Pasando parámetros con prepare statement. Acá paso el parámetro y acá abajo lo ejecuto. Si yo tengo 3 parámetros acá, 3 interrogaciones, yo voy a tener que pasar el 1, el 2, el 3 o 3, 2, 1 según el orden que pase acá, ¿sí? Pero el índice, el valor que está acá, corresponde a la aparición del parámetro en la cadena de la consulta. ¿Quedó claro? Vamos a probar. Alexis, ¿quedó? Sí, no, se podía explicar de vuelta. Esa partecita más. Acá, fíjate que yo reemplacé la concatenación, ¿sí?, Claro. por la interrogación. Ujú. Entonces, ¿cómo yo sé que esa interrogación corresponde a ese criterio que está pasando como parámetro allá arriba? A través del set string del prepare statement, de esta forma de pasar parámetros, donde yo digo que la primera interrogación va a corresponder al parámetro criterio, ¿sí? Si yo tuviera más parámetros de acá, por ejemplo, fecha, título, un montón de parámetros, y tuviera un montón de interrogaciones de acá, yo iba a tener que pasar 1, 2, 3, 4. Ah, bien. ¿Estamos? Es más, yo puedo pasar el mismo criterio. Por ejemplo, título like tanto, and autor like también la interrogación. Entonces acá yo pasaría el criterio 1
Y el parámetro 2 también sería el criterio porque es el mismo texto. ¿Sí? En lugar de and, podría poner or. Entonces busca o por título o por autor. Claro. Autor punto nombre, ¿no? Sería. Creo que era. Vamos a probar. La búsqueda tenía que funcionar igual. Miren que me dio. Ahora me muestra, miren. El índice fuera de rango. Ah, no, miren, me dice que hay un solo interrogación. ¿Por qué pasa eso? La concatenación no. El comodín acá no vale, chicos. Miren, yo puse entre comodín y me está tomando como cadena de texto eso. Así que chao comodín. Tiene que ser la interrogación solita. Y profe, ¿cómo yo paso el comodín? Y vamos a tener que concatenar el comodín con el criterio. Así que a criterio, vamos a modificarlo. A criterio le asigno el comodín al inicio, concatenado con el propio valor que ya tiene criterio, concatenado con comodín al final. Le agregamos los comodines así al... Ahora criterio tiene los comodines. Probemos. No. No buscó porque miren, autor.nombre no hay autor.nombre en la tabla de libro. Si yo quiero buscar el autor.nombre acá, ¿qué yo tendría que hacer? Usar un inner join, ¿no? Yo tendría que usar un inner join, pero sin yo voy a buscar por ISBN para no complicar la consulta. Or ISBN ISBN, ahí está. Ahora busca por título o por ISBN. Profe, si quiero buscar por autor, modifiquen eso y pongo un inner join. Ahora busca, observen, si quiero buscar Jordan, no era por autor, era por ISBN 678. También busca por ISBN, tanto por título como por ISBN. ¿Qué modificamos? Tornamos las consultas más seguras, ¿sí? Menos propensas a ataque SQL, principalmente si hacen aplicaciones web con JDBC. Es muy peligroso eso. Así que en lugar de usar la concatenación obsoleta que tenemos acá arriba, vamos a hacer esa segunda forma. Pero profe, ¿por qué usted hizo entonces allá arriba? Para que aprendan, justamente. Hay que aprender las dos formas. ¿No les parece? Siguiendo ese mismo criterio, vamos a cambiar acá por una interrogación y en el prepare statement vamos a añadir acá sería un entero porque es el ID, el parámetro 1 y el parámetro de la función sería del método también sería ID. ¿Sí? Y con ese pequeño cambio, ¿tendría que borrar? Sí,
Vamos a borrar el Señor de los Anillos. Y ahí está. Se fue a pasear. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, está ahí, ¿no? No, profe, bastante sencilla hasta ahora. El borrar. El borrar es sencillo. No, todo, no es difícil porque todo sigue la misma lógica. Pero hay que tener, es mucho conocimiento acumulado, ¿vieron? Lo que se aprendió en SQL se aplica acá y hay que estar siempre con la mente, no hay que olvidar nada de lo que se aprendió antes. Está orientado a objetos, se usa control de excepciones, todo lo que se aprendió, que muchas veces ni se acordaban quizás, pero se está aplicando. Les dejo acá, ¿no? Para hacer el alta y la modificación el viernes. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, Ok. Entonces les doy tiempo también de que completen. Recuerden que ¿qué tenían que completar? Mostrar editorial y género acá en la tabla. Y también cargar género y editorial acá en el formulario. Y agregar el borrar, obviamente. Y esa pequeña modificación de la inyección SQL que les expliqué para evitar eso, usando el parámetro del prepare statement. Quedamos acá por hoy entonces, para no agregar mucho contenido hoy. Y cualquier duda consulten en el grupo. Acá también. Bueno, ese es para mostrar en la tabla. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, consulten entonces al grupo. Y nos vemos el viernes. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chau, chau. profe.